que se cita en una denuncia a Carlos Salinas de Gortari. Es decir, a toda la época y a esa etapa que el presidente ha señalado y atacado. Es la primera vez, yo creo que pocos también han notado eso, que sale el presidente en la, vamos a decirlo, del 2010 para acá, a lo mejor en una denuncia, y que Emilio Lozoya da a conocer nombres que manchan de manera sistemática a todo un sistema, a toda una generación. Doctor Lorenzo Meyer, ¿cómo la ve? Buenos días. Buenos días. No, no es solo una generación, es un sistema que tiene muchas generaciones. Eh, Estaba yo examinando algunos documentos sobre la época de Calles. Bueno, pues ahí está ya la corrupción sistemática. ¿Qué decir de la época de Maximino Ávila Camacho, de Miguel Alemán? No es una generación, pero vamos rápidamente a la parte última, eso de Pío López Obrador. Eh, Sin proponérmelo, resulta que yo sí puedo decir algo personal al respecto. Un colega del Colegio de México, colega y vecino del Colegio de México, hace años, debió de haber sido, sí, por ahí por 2014, me habló de la posibilidad de dar una mensualidad para el movimiento de López Obrador antes de que fuera partido. Y bueno, mi esposa y yo decidimos que lo íbamos a hacer, y ahí cada mes o 2 meses nos recordaba a este colega: oigan, ya llegó el cobrador, que soy yo, y ¿dónde está su contribución? Bueno, pues se la dábamos. También ahí pudieron haberlo grabado. Eh, yo supongo que eso debiera haber pasado en numerosas ocasiones a lo largo y ancho del país, en unas partes más, en otras menos, pero era la forma de juntar recursos. No eran muchos. Yo no recuerdo cuánto dábamos, mi esposa y yo, si 1,000 pesos o 2,000 pesos en cada una de las llamadas de este profesor, amigo y vecino. Él también, desde luego, daba lo suyo, y se juntaban, no sé, debieron de haberse juntado como 10,000 o 12,000 pesos mensuales, y también se pudieron haber grabado. No había, es como cuando, eh, no sé, cuando alguien da limosna en la iglesia, no está uno pidiendo recibos ni nada por el estilo. Se junta el dinero y se le da a alguien que uno tiene confianza. Nosotros teníamos plena, absoluta, total confianza en nuestro colega, y él a su vez en la otra persona, que nunca supe quién era, en la cadenita para juntarlo, hasta que se llegó el día en que se reconoció a Morena como partido, y dijimos, bueno, ahí ya se le van a dar dinero de nuestros impuestos, así que ya dejamos de dar de esa manera informal. Pero debieron de haber sido muchas fuentes pequeñitas de recursos que fueron manteniendo a lo que iba a ser un partido político que finalmente se hizo Morena. Y yo ya de ahí en adelante ya no entendí ni sé nada de cómo juntaron su dinero después, pero sí de cómo se juntó antes. Así que, bueno, esa es una cosa. Y la otra es ya la de la corrupción sistemática, de sacarle recursos a la sociedad vía el control del gobierno, y tener las cantidades de las que habla Lozoya. No hay nada nuevo en ese tipo de conducta y de extracción de dinero. En la esencia
yo creo que todos sabíamos, todos los que se interesan en la vida pública mexicana, pues de cómo se juntaban los dineros para el partido por un lado y para los bolsillos de los cuadros que dominaban el gobierno. Lozoya, en este documento, que yo como Andrés Manuel todavía no lo he terminado de leer, aunque ya voy a la mitad, dice que de los dineros de Odebrecht, bueno, uno pone ahí la cifra de $1 y tantos millones que se fueron a consultores externos. Me pregunto qué habrán aportado los consultores externos que costó tanto, pero en fin. Y otra dice, otra parte me la quedé yo, y directamente me la embolsé y la puse en una cuenta que tenía yo abierta en una de mis empresas. ¿Cuáles empresas? En Suiza, cuando viví yo por allá, por Suiza, y bueno, fue una cantidad interesante de millones de dólares que de manera indirecta venían o llegaron finalmente de Pemex, porque al principio Odebrecht desembolsa esperando ganar en los contratos y finalmente lo logró. Entonces, la fuente de todo esto es la gran empresa del Estado, la más grande y por un tiempo la más exitosa, siempre con corrupción, porque no creo que Pemex haya podido salvarse de la corrupción ni en el inicio, cuando estaba en una situación muy difícil y personas como Jesús Silva Herzog, el antiguo Silva Herzog, el profesor, pues estaba en puestos de dirección ahí, pero el sindicato ya estaba listo para sacar tajada desde el inicio y hasta chocó con Cárdenas. Entonces Pemex siempre ha tenido esa pues esa característica, pero nunca al punto de hacerla, de destruirla, porque el propósito ya de Salinas en adelante fue destruirla para dejar ese espacio, como ya se vio, lo intentó Calderón, pero finalmente lo hizo Peña Nieto, ese espacio de la explotación de un recurso natural no renovable y muy importante, dejárselo a la empresa privada. En el proceso de desmantelar Pemex, dejar el espacio a la empresa privada y aceptar a ciertos empresarios a que empezaran a explotar lo que antes era de Pemex, pues se abrieron posibilidades enormes de corrupción, y eso es lo que está denunciando Lozoya. La razón, pues ya la vemos, es muy lógica: defender su situación personal de tal forma que no pise la cárcel, porque va a denunciar a los que estaban arriba, los responsables últimos. Va a ser un juicio largo, probablemente los sospechosos de ahora, entre ellos el expresidente Salinas y los otros dos expresidentes, se vayan a defender con muy buenos abogados. Posiblemente no se llegue a una solución de que los metan a la cárcel al estilo peruano, pero esa es digamos, la carretera legal. Hay otra carretera que se está siguiendo paralela, y que es la política, y que es simplemente dar la información. La información es de tal naturaleza que deslegitima a quienes estuvieron en el poder y buscan retornar a través, por lo menos ahora, de la vía electoral en el 21 y en el 24. No están planteando su regreso por una vía violenta, aunque nunca hay que descartarla, pero todo da la impresión de que en México por ahora no se puede
a la Pinochet, por ejemplo, que la naturaleza del sistema político y de la sociedad mexicana no lo permite. Entonces, vía las elecciones. Esta fuerza que presidió a México durante un siglo, porque pongamos que es de Venustiano Carranza hasta el 2018, con el PAN metido primero como oposición y luego ya como parte del sistema. Bueno, son 100 años, es un siglo, y están siendo afectados por cosas como la de Lozoya y necesitan regresar al poder para defender lo que lograron e hicieron en el pasado y para seguir con ese. Claro que no lo van a poder hacer de la manera tan descarada como lo hicieron en el pasado, pero son en esencia los mismos. Entonces, en esa lucha que se va a dar en las urnas, la vía política ya, el golpe ya se dio, independientemente de lo que logre la Fiscalía General de la Nación, en donde digo, pues puede ser que les echen abajo algunas de las acusaciones, o supongamos que se las echen todas porque tienen muy buenos abogados. El punto es la imagen que ya quedó bien grabada en la sociedad mexicana de cómo funcionaba ese sistema, y eso cambia el juego político hacia el futuro. Sin duda. Pues veremos hasta dónde llegue, porque exactamente ya la cloaca se abrió. Ya hay nombres, insisto, de expresidentes como pocas veces se había mencionado. Hay la voluntad también por lo que veo. Y vinculado, yo creo, o no sé, doctor, ¿usted cree que haya la capacidad? Sí hay, y la voluntad también. ¿Cree que haya el contexto? Está el contexto también, pero junto con los videos del hermano del presidente, ¿hacia dónde iríamos? Porque el mismo presidente está diciendo que se limpie todo esto, que se limpie el país. La respuesta del presidente también es de frente, está enfrentando la situación, y junto con esto, ¿no se enrarece mucho el ambiente, doctor? Al contrario, yo creo que es, yo lo vería absolutamente desde el lado opuesto. Es como cuando alguien está ya muy enfermo y gangrenado, etcétera, y le meten bisturí. Bueno, pues al principio, Dios santo, es un horror lo que sale allí, pero es el paso necesario, indispensable para recuperar la salud. Yo no lo veo enrarecido en el sentido negativo, sino al contrario, en el sentido positivo, ya que por mucho tiempo esa gangrena estaba operando todos los días, pero estaba tapadita. Eso sí es una situación muy negativa. El momento de abrirlo y de ver el horror y el que sale el olor y la podredumbre, etcétera, necesario que salga para quitarla. Bueno, ese es el momento en que estamos, y el resultado final no puede ser peor que el que ya estaba. La peor de las cosas es que todo siga igual, pero eso ya es difícil. Que mejoremos, no de una manera total, eso es imposible. No se puede erradicar la corrupción que lleva tanto tiempo de manera total y rápida. A lo mejor ningún país, no a lo mejor, sino estoy cierto, ningún país puede deshacerse de toda su corrupción, pero aquí el punto es limitarla. Con que se limite, ya salimos ganando. Limitarla exactamente, bueno, y castigarla, ¿se podrá? Comparando, por ejemplo, ayer decíamos, empezamos a mencionar guardando la proporción, ¿no? Con los juicios de Nuremberg, lo que pasó en Italia, la operación Manos Limpias, la Lavallato en Brasil, Watergate, aunque bueno, Watergate no pasó nada. Es decir, ¿cree que pueda sucumbirse así o sacudirse así el sistema? ¿Hasta dónde? ¿En Brasil realmente cree usted, Luis, que se ha logrado algo
fantástico. Digo, ganó Bolsonaro y Pues persiguieron. yo creo que está tan mal como antes o un poquitín peor. En Nuremberg sí se juzgó y se ejecutó a algunos líderes nazis, pero con la necesidad que tenía Occidente de enfrentarse en la Guerra Fría a la Unión Soviética, pues se volvieron a darle responsabilidades a un montón de alemanes que colaboraron con los nazis. No, nunca se puede, ni aún en esos casos espectaculares, pero hay que intentarlo. En el intento está la virtud del momento, a echarse hacia adelante lo más que se pueda, sin esperar milagros. Eso sí que no existen. El presidente dijo, me llamó la atención, que me manden, si voy a declarar, sería bueno para también mencionar a las cabezas de la mafia de México que ha enfrentado él. ¿Cómo la ve, doctor? Es decir, Si no, alguien tiene información, son los presidentes y expresidentes. Entonces, sí sería bueno, sería fantástico ver a Andrés Manuel López Obrador ahí delante en un juzgado y soltando todo lo que sabe, no en las mañaneras, sino de manera más formal y legal, porque de que tiene información, la tiene, y esa la compartiría con nosotros desde este otro ángulo. Se le ha criticado mucho que en las mañaneras, pues él es el dueño del escenario y contesta o pone el tema como él quiere. En el otro caso, hipotético desde luego, sería responder a preguntas hechas con mucha formalidad por la autoridad judicial, que en México la autoridad judicial, pues sí, es autoridad, pero no tiene autoridad moral todavía porque no se la ha ganado, pero en fin, sería interesante para una cosa didáctica que realmente entendamos y aceptemos lo mal que estábamos, porque así hacia el futuro algo podremos componernos, no mucho, pero algo mejoraremos. no es riesgoso para el presidente, por último le pregunto lo que está pasando. Dice hoy Federico Arriola, fue una respuesta mafiosa de a los que está tocando el presidente. ¿No es riesgoso lo que está haciendo también, doctor, al destapar así la cloaca Pues y ha ver que hay una guerra? estado arriesgándose desde hace mucho tiempo. Eh, a estas alturas, no sé, es arriesgado en el sentido ya hasta físico, dice Luis. Sí, bueno, en el sentido de que, vaya, los intereses que está tocando es una respuesta. El mismo presidente lo dijo hoy en la mañana. A ver, es normal una reacción de mis adversarios por lo que estamos haciendo. No podían quedarse con las manos cruzadas. Lo dijo también Federico Arriola. Estoy citando las fuentes para preguntarle a usted en la historia. No es riesgoso en el sentido exactamente que al ver que está destapando la cloaca el presidente, le dijeron o le mandaron decir, trato de interpretar lo que dice Arriola y lo que dijo el presidente, nosotros también te tenemos esto. Y si le sigues, pues tenemos más, o no sé. Pues Es decir, mejor usted y yo como ciudadanos, mejor para nosotros. Sí, las cabezas políticas, en este caso del gobierno por un lado, del esfuerzo por transformar a México y los intereses creados por el otro, en esa confrontación tienen que salir un montón de cosas que están dichas a medias o de plano escondidas. Para la ciudadanía, el tomar conciencia, plena conciencia, porque yo supongo que muchos no quisieron tener esa conciencia. En las clases más débiles y empobrecidas en México, porque no creen que esto se vaya a cambiar desde la época colonial hasta ahora, siempre han estado siendo explotadas y no tienen muchas posibilidades. En las clases medias, las de la buena conciencia, como para usar a Carlos Fuentes y el título de su novela, el hacerse de tontos
era una manera de vivir tranquilos. Sí, tenían conciencia de que había una podredumbre de la patada sobre la cual estábamos viviendo, pero si no se veía, bueno, podía uno vivir tranquilamente en la medida en que no se metiera uno demasiado personalmente en los negocios sucios, o no se preocupara uno por ellos y siguiera con su conciencia tranquila. De irnos por el camino que vamos, pues nadie va a poder hacerse tonto y va a tener que tomar decisiones de, bueno, yo de todas maneras apoyo a la mafia porque así me gusta el país, o es lo que me conviene, ya, no me hago tonto de que soy inocente, apoyo a esa fórmula política. O por el otro lado, no, ahora más que nunca me siento en la obligación de no tolerar ese tipo de política, de políticos, de sistemas, y nos ponen la disyuntiva a todos, un poco como está pasando en Estados Unidos. El tema de la herencia de la esclavitud, que bueno, hace ya mucho tiempo que se acabó, y sin embargo, sus consecuencias no se acaban, y ahora sí, la mayoría de los americanos tiene que aceptar que no se les ha acabado esa maldición, que ese pecado original sigue teniendo efectos en Estados Unidos, y aunque no quieran, tienen que enfrentarlo, y ahorita en las elecciones que vienen es un momento de hacer, recapitular sobre esto y tomar decisiones. Muy bien, pues le agradezco mucho, doctor, como siempre, un placer y estamos en contacto. Muchas gracias y buenos días. Luis, pues no sé si sea un placer, pero no, por lo menos... bueno, de nuestra parte, escucharlos, sí, sus análisis. Porque los temas placenteros no son. No, bueno, no, pero trato de ponerle esa, vamos a decirlo, cara periodística y ese tono. Le mando un abrazo, doctor. Gracias. Hasta luego. Suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana en este canal para que escuche usted, por supuesto, Proyecto Puente. Suscríbase, active notificaciones y también en Facebook de Proyecto Puente, en teléfonos celulares, proyectopuente.com.mx, 88.1 FM, La Voz del Pití. Corte y vuelvo, otra interpretación histórica. José Antonio Crespo, ¿se destapó la cloaca? ¿O quién va a cerrar la puerta? ¿Qué opina usted de lo que estamos viendo? Volvemos, buenas noticias también. El Fondo de Hermosillo, ¿cómo vamos? Que va a repartir empresas. Estalla conflicto en el Instituto Americano de Cananea, una escuela insigne de la educación bilingüe, en donde los maestros ayer denuncian que fueron desalojados y los dueños dicen, estamos recuperando la institución. Está intensa la situación allá en Cananea. Voy con las dos posturas, maestros y Héctor Padres también, apoderado o representante legal de la escuela. Volvemos aquí en Proyecto Puente.